Bien, buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar un día más aquí en este estudio de los miércoles, en este ministerio hispano. Y estamos saludando a todos ustedes, que Dios les bendiga, y vamos a orar por aquellos que hoy no han podido venir. Y saludamos también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y que después nos podrán ver por YouTube. Voy a tener una lectura bíblica que está en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos del 12 hasta el 14. Dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que nos uses, me uses como instrumento y prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hemos querido leer este pasaje antes de continuar con este estudio, el número 14 del libro de Apocalipsis. Dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el mundo en que estamos viviendo precisamente está bajo ese poder del engaño. Va a venir una parte aquí, después quiero decir algo, pero vamos a leer esto que quedamos en la vez anterior. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia, o sea, al anticristo, y se le dio autoridad para actuar a la bestia del mar, el anticristo, 42 meses, o sea, 3 años y medio, y esos van a ser los 3 años y medio más terribles de toda la historia de la humanidad. El falso profeta, la bestia de la tierra, que está en Apocalipsis 13, 11 y 12, es el que hace adorar a la imagen de la bestia, y de la tierra posiblemente podría indicar a Israel que va a salir de allí. Ahora, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón, diciendo que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quiero leer esto y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra adora a los moradores de la tierra. Ahora, si usted ve allí, dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hay algo que hoy yo estaba pensando, yo siempre pues dedico tiempo a repasar el estudio y viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, porque tenemos que saber que el escenario mundial se está preparando para lo que va a venir. El problema es que ahora estamos viviendo un tiempo en que ese escenario mundial lo estamos viendo que más apresuradamente se está preparando, porque en la mayoría de las naciones la gente está siendo engañada. Ahora, yo escribí algo aquí que me vino a la mente allí y después fui a mi oficina y lo anoté. Sabemos que el engaño viene de Satanás, porque acuérdense que Cristo dijo, hablando de Satanás, que es el padre de mentiras. Satanás es todo lo opuesto a Dios. En Satanás está el odio, la maldad, el engaño, la mentira. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia. O sea, todo lo contrario a Dios es Satanás. Ahora, el mayor peligro del poder del engaño no está en la mentira simplemente. Usted dirá, bueno, fíjense cómo es. El mayor peligro del poder del engaño no está en la mentira simplemente. La mentira es mala y el diablo la va a usar, sino en la confusión de la verdad. Eso sí es más peligroso. ¿Y qué cosa es la confusión de la verdad? Decir una mentira como si fuera verdad. Eso es lo que está sucediendo ahora. O sea, la mentira es peligrosa, pero cuando usted le dice una mentira y usted conoce la verdad, bueno, pues usted la puede identificar enseguida. El anticristo va a usar la confusión, porque fíjense que este pasaje dice que la bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, se va a presentar como una persona buena, pero hablaba como dragón. O sea, el interior de ese ser va a ser completamente diabólico. Ahora, ¿por qué es más peligroso la confusión de la verdad? Porque ¿qué está pasando en el mundo? Están presentando la mentira
como si fuera una verdad. Y entonces la gente la está siguiendo. Ese es el mayor peligro. O sea, no es tan solamente la mentira, porque la mentira como tal usted la puede identificar. Pero cuando hay confusión en lo que usted le dicen, entonces sí le pueden usted complicar la vida. Y claro, estoy hablando de complicar la vida a los que no son creyentes. El que es creyente, el que escudriña la palabra, pues no va a ser engañado. Acuérdense que Cristo dijo que el diablo en su tiempo iba a hacer tales milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿qué está pasando ahora en la actualidad? Si no, usted vea las noticias. Yo les he dicho muchas veces, no me canso, yo veo noticieros de todos los países. El mundo entero está en un caos total. Europa, Asia, Estados Unidos, América del Sur, América del Norte, todos los países. Ahora bien, ¿qué pasa? Que se está presentando una mentira como si fuera verdad y la gente la está siguiendo. Pero ¿quién la está siguiendo? No son gente que usted dice son analfabetos, son gente instruida. ¿Por qué? Porque la confusión precisamente pues tiende a engañar más. Si a usted le dicen, por ejemplo, si yo le digo a usted que este tapete es rojo, eso es una mentira a simple vista. Usted no lo va a creer tan fácil. No, eso no es rojo, eso es blanco. Ahora, si yo le presento a usted algo que es mentira, pero como si fuera una verdad, ya eso sí, ya es diferente. Es como, por ejemplo, voy a poner esto que quizás nos da una ilustración. Es como si yo ahora le digo, por favor, tómese esto, y el pomo que yo le doy dice cianuro, usted no se lo va a tomar. Pero si yo le doy a usted una botellita de refresco al que a usted le guste, naranquita, materva, ¿cómo se llama? Una Pepsi-Cola, una malta, usted se lo va a tomar, pero dentro está colado el cianuro. O sea, el diablo va a presentar algo que es bueno, pero que por dentro es malo. Y ese es el gran peligro. Eso es lo que va a usar Satanás, en este tiempo lo está usando. Porque estamos viendo que gente que normalmente tenía principios están siendo confundidos y engañados. Por eso es que el diablo al final, en el tiempo del anticristo, va a tener multitudes que le sigan. Porque siempre se ha usado así la confusión, o sea, una presentación de una verdad que es mentira. Por eso dice aquí el pasaje de Pablo a Timoteo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, que el mismo que está presentando el engaño, él es engañado. Yo no sé si ustedes han visto esos seriales en que son personas que están en el mismo bando, pero hay personas que están haciendo un trabajo dentro de ellos y ellos engañan a sus propios compañeros. O sea, el engaño está a la orden del día. Entonces se presenta como una persona que está por encima, que es buena, que tiene buenos principios, y resulta ser que está trabajando con maldad. Bueno, eso es lo que va a pasar en el tiempo del anticristo, y claro, el escenario mundial se está preparando. Así que no nos asombremos cuando veamos que el engaño va en aumento. Y este engaño va en aumento y van a tratar de confundir, escuche bien, porque lo dice la Biblia, aún a los cristianos. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Única y exclusivamente con la dependencia de Dios, orando todos los días y leyendo su palabra. Por eso no se concibe que una iglesia, que un cristiano no estudie la palabra de Dios, porque te van a presentar una mentira como si fuera verdad. Entonces, si tú no estás bien preparado, pues entonces vas a ser confundido. El estudio que estamos preparando para cuando terminemos Apocalipsis acerca de libro por libro, vamos a ver todos los hechos de cada libro, los principales, pero las enseñanzas que tiene, porque cuando yo conozco la palabra es muy difícil que me puedan engañar. Así que acuérdense que este se va a presentar como si fuera un cordero, pero va a tener la esencia de un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y entonces está pidiendo que adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando nosotros dimos este estudio hace algunos años, ya varios años, por primera vez hace alrededor de unos 15 o 20 años, cómo la gente no entendía cómo van a adorar a una bestia, hermano, y ahora nos damos cuenta que el hombre es seducido, porque oye, la gente está adorando al propio hombre. Se están arrodillando delante de otros hombres, están adorando y están clamando por la mentira, no por la verdad. Entonces,
Lo que va a hacer el anticristo, claro, con su poder va a ser extraordinario y va a ser terrible. Así que el escenario mundial ya está listo prácticamente para la venida de él. La semejanza con el Cordero, y hablaba como Adón, nos está indicando que tendrá una apariencia pacífica, pero realmente obrará con la furia de un dragón. Los dos cuernos significan que será una ayuda idónea para el anticristo. Vamos a ver que eso fue lo que nos quedamos, la Trinidad diabólica más adelante. El falso profeta, la bestia de la tierra, duplicará los milagros de los testigos al hacer que caiga fuego del cielo. Fíjense, acuérdense que los dos testigos, que muchos creen que son Enoch y Elías, van a hacer milagros por el poder de Dios. Pero dice que el falso profeta, que viene siendo las bestias como si fuera la obra del Espíritu Santo, claro, en una forma diabólica, no es que sea el Espíritu Santo, dice que va a duplicar, dice la Biblia, los milagros de los dos testigos. Porque, ¿qué es lo que cautiva a la gente? Los milagros. O sea, ahora usted puede decir, ¿cómo es posible que multitudes sean engañadas? Porque a veces esas multitudes son engañadas porque ven milagros entre comillas, milagros que van a ser operados o respaldados por el poder del diablo. Cuando estudiamos la Escritura, sabemos que hay dos poderes por los que se pueden hacer milagros. Ya lo hemos dicho muchas veces. El poder de Dios, que es el real, y el poder del diablo. Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante del faraón, muchos de los milagros, o algunos de los milagros que hizo Moisés por el poder de Dios, lo hicieron los magos, que era por el poder del diablo. Así que dice que el falso profeta, que va a hacer que adoren a la bestia de la tierra, va a duplicar los milagros de los dos testigos. Porque en el tiempo de los dos testigos, que van a ser los 3 años y medio en que van a estar predicando, van a hacer muchos milagros. Fíjense si Dios va a permitir para que el que no buscó la verdad sea engañado, que el falso profeta va a duplicar los milagros de los dos testigos. Y yo me imagino que los dos testigos hagan muchos milagros sobre la tierra. Ahora, si usted lee la Escritura, va a ver que dice que Dios les envía un poder engañoso para que no crean la verdad todos aquellos que le rechazaron a Él. O sea, cuando tú rechazas a Dios, entonces el engaño toma poder en tu vida y entonces pues te cautiva. Eso es lo que va a pasar tristemente. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso está en Apocalipsis 13:13. Este es el fiel cumplimiento de 2 de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que algunos erróneamente a veces habían enseñado que Satanás no tiene poder. Satanás tiene poder, un poder limitado. Acuérdense que Satanás se rebeló contra Dios, era un arcángel, entre los principales arcángeles. Acuérdense que queda Miguel, que ahora es el principal de los ángeles y que está de parte de Israel, pero que está de parte de Dios, pero también Lucero, el que dio origen a Satanás, también era un arcángel. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando dice con gran poder, es un poder que va a cautivar a la gente, pero no es un gran poder comparado con el gran poder de Dios, porque eso va a ser imposible. Pero sí va a ser señales y prodigios mentirosos y la gente lo va a seguir. Y también el cumplimiento de Mateo 24, que ya lo citamos, Mateo 24:24, el Señor en su sermón profético, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Cuántas sectas se han levantado en el mundo con una cantidad de seguidores que han muerto? Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan la secta de Jim Jones, allá en Guyana. Murieron como 900 personas, se suicidaron, el suicidio masivo más grande. Está el de David Koresh en Waco, Texas, donde murieron más de 90 personas. Está el de Apple White, que se murieron 37 personas porque decían que iban a ser transportados a otra galaxia. O sea, ¿cómo es posible que esa gente se mataron creyendo? Porque fueron engañados. El engaño es real, es un poder diabólico. Los únicos, y repito, y eso es bíblico, los únicos que no van a ser engañados es el que tenga el Espíritu Santo, el que haya creído verdaderamente y esté sellado por el Espíritu Santo. Los demás, tristemente, van a ser engañados, que en este caso van a ser la mayoría. El falso, perdón, a ver si sale, porque esto a veces tienen su problema. De tal manera que engañará aún si fueran los escogidos. A ver si sale ahora. Sí, el falso profeta es el que ordena que se haga imagen a la bestia.
la cual por su poder cobrará vida. O sea, no sabe, esto, acuérdense que, porque yo he visto inclusive películas, he visto documentales, entonces se ponen a inventar. Eso es por el poder del diablo, ¿no? Eso no podemos explicarlo. ¿Cómo es que la imagen va a cobrar vida y la gente la va a adorar? No, es algo diabólico. Porque la gente pone como un robot hablando. Déjeme decirle, aunque los adelantos de la ciencia están incluidos en una de las señales para el tiempo del fin, según Daniel, la ciencia se aumentará. Yo no creo que esto tenga que ver con un robot perfeccionado que hable como un hombre. Yo no creo eso. Algunos lo podrán creer. Yo creo que esto tiene que ver con el poder del diablo. De alguna manera, esa imagen va a cobrar vida o va a parecer que va a cobrar vida, como si fuera de verdad y la gente le va a adorar. Porque acuérdense que el diablo trata de hacer lo mismo que hace Dios. El diablo no puede dar vida porque la vida viene de Dios. El diablo no puede resucitar en el sentido igual que Dios, aunque va a imitar una resurrección en el tiempo del anticristo cuando la herida mortal y aparentemente va a morir. Pero ¿de qué forma va a hacer esto? No lo sabemos. Ese es por el poder del diablo. Pero la gente va a adorar a esa imagen. Acuérdense que en el tiempo de Nabucodonosor, él hizo la estatua de oro. Claro, esa imagen no hablaba. Lo único que era tan gigantesca y era de oro, que era asombrosa. Y hizo que todos los pueblos de todas las naciones y lenguas vinieran a adorar. Claro, era por la intimidación, por la música, por el poder. El diablo de alguna forma va a hacer esto y va a ser terrible porque la gente lo va a hacer. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea que el falso profeta va a hacer señales delante de la imagen de la bestia y entonces la gente pues va a creer y va a seguir adorando. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Si usted lee el pasaje, todos coinciden que en una de sus cabezas el diablo, que tiene 7, recibe una herida mortal. Aparentemente va a morir y va a resucitar. Esto va a pasar, acuérdense que nosotros no vamos a estar ahí, la iglesia no va a estar en el tiempo del anticristo. Cuando esto suceda, la gente dice, este hombre viene de Dios, resucitó. Es una falsa resurrección, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque el diablo, su poder es limitado, no es el mismo poder de Dios. El único que puede dar vida verdadera después que una persona está muerta es Dios. Pero va a haber una falsa resurrección porque aquella herida mortal va a ser sanada como si hubiera estado muerto y va a volver a vivir, y entonces los moradores de la tierra pues van a seguir al anticristo. Esta imagen, la imagen que va a ser adorada, va a ser llevada al templo, el tercer templo, que muchos estudiosos de la profecía bíblica creen que se construirá en los primeros 3 años y medio del imperio del anticristo para que sea adorada como un dios. Acuérdense que ahora, si usted busca en documentales, el Instituto del Templo ya está haciendo tiene los preparativos hechos para la construcción del tercer templo. Ya, por ejemplo, tiene las vasijas hechas, tiene las vestimentas de los sacerdotes, tiene algunas piezas del templo prefabricadas y las tiene hechas. Ahora, ¿cuándo se va a construir el tercer templo? Porque si no se construye el tercer templo, el anticristo no se va a poder sentar ahí y hacerse adorar como Dios, que es cuando es la abominación desoladora y cuando va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Bueno, muchos creen que van a ser en los 3 primeros años y medio del imperio del anticristo. Acuérdense que esos primeros 3 años y medio va a haber una paz entre comillas lograda por Satanás en el mundo, y posiblemente una paz entre los israelíes y los árabes, y de alguna forma lleguen a un acuerdo. Quizás hagan el templo al lado de la mezquita, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no sé, pero van a hacer el tercer templo, porque si no se hace el tercer templo, entonces no se cumple la profecía. O sea, el anticristo se va a sentar en el templo y va a ser adorado como Dios, y de eso habló Jesucristo. Acuérdense que Cristo habló de esto, de la abominación desoladora, y unos años después, en el año 70, el templo fue destruido. Y entonces se cumplirá lo dicho por Cristo referente a la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, se estaba refiriendo a ese personaje que se va a sentar en el templo y se va a hacer adorar como Dios. ¿Qué cosa se podía hacer en el templo? Única y exclusivamente, en el templo se adoraba a Dios, al único Dios verdadero. En el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Allí se manifestaba la presencia de Dios, la gente la veía como una gran luz, pero allí no se puede meter otra cosa.
O sea, algunos han tratado de profanar esto. Por ejemplo, Antíoco Epífanes lo trató de hacer en su tiempo y dice que sacrificó un cerdo. Pero la verdadera abominación desoladora la va a hacer el anticristo, porque se va a hacer adorar como Dios. Ahora, esto de que se haga adorar como Dios, ya Dios nos ha mandado mensaje, o le ha mandado mensaje a la humanidad a través de la historia. Todos los faraones se declaraban dioses. Todos los césares se declaraban dioses. Muchos hombres que no tenían que ver con otros imperios también se declararon dioses. O sea, se hacían imagen. Por ejemplo, ustedes no han visto esos grandes dictadores que mandan a hacer imágenes por todo el país donde viven. Y mandan imágenes inclusive a otros países. Bueno, precisamente eso es lo que va a hacer el anticristo. Se va a hacer adorar como Dios y se va a sentar en el templo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, porque va a venir el tiempo de la gran tribulación, y esto sí tiene que ver con Israel. Y dos cosas. Dice, entonces los que estén los que estén en Judea, ahí puse Judea, en Judea huyan a los montes. Entonces esto me indica otra cosa. Estaba hablando de Israel, que Israel sí va a pasar por la gran tribulación y no la iglesia. El dragón que aslata al diablo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, o sea, a la bestia. La Trinidad diabólica, que eso es lo que, con lo que eso vamos a estar terminando. La Trinidad diabólica, Satanás es el dragón, falsifica al Padre. Porque acuérdense que el diablo siempre ha tratado de imitar a Dios. O sea, él tiene un mensaje que dar, tiene un poder que mostrar, tiene cosas que hacer. Y entonces el dragón es como si fuera, falsifica al Padre. O sea, el dragón es Satanás. A Satanás o al dragón se le llama Satanás, se le llama el diablo, la serpiente antigua. O sea, tiene muchos nombres, pero es el mismo. O sea, ese fue Lucero el que se reveló. Porque acuérdense que Lucero, que era un arcángel, todos coinciden, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Ahí está relatado en Apocalipsis capítulo 2. Así que Satanás, el dragón, falsifica al Padre. Ahora, la bestia del mar, el anticristo, que es la imitación del Hijo, y lo ven allí con 7 cabezas y 10 cuernos, que es una de eso tremenda. La bestia del mar, que le fue mostrada allí a Juan en la isla de Patmos, y dice que es la imitación del Hijo. Si usted va a 2 de Tesalonicenses 2:3, se habla del hijo de perdición. Es otro de los nombres que se le da al anticristo. El anticristo tiene muchos nombres. El anticristo, el hijo de perdición, o sea, el falso Mesías. Así que va a ser una imitación del Hijo. Esa es la bestia del mar, que es el anticristo. Y el otro es el falso profeta, falsifica el Espíritu Santo. O sea, el falso profeta es el que hace milagros y hace que adoren a la bestia y que sigan al anticristo. Pero los tres juntos, pues, forman todo el poder diabólico, y claro, están bajo el poder de Satanás, o el imperio de Satanás. El anticristo alcanzará el control mundial. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, Apocalipsis 13, 16 al 18. Cuando hablábamos de esto hace 15 años atrás, la gente pues tenía quizás sus dudas, no es que no lo creyera, pero ahora sabemos, por lo que ha sucedido ahora con esta pandemia, que el mundo puede ser cambiado en una sola dirección, porque eso es lo que está pasando. O sea, los países van en una sola dirección, el control sobre la gente, qué tienes que hacer, cómo tienes que salir, qué día puedes ir a comprar, qué tienes que hacer. O sea, Dios en medio de esto está mandando un aviso. Va a llegar un tiempo, en el tiempo del anticristo, en que tú no vas a hacer lo que te dé la gana. O sea, si tú no tienes la marca en la frente o en tu mano, no puedes comprar nada. Entonces, ¿quiénes son los que se van a poner la marca para poder comprar y vender y poder vivir en el imperio? Los que no han creído. Todo lo que se convierta durante el tiempo de la gran tribulación van a pagar con su vida, van a ser decapitados. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Acuérdense que la decapitación se usó en tiempos bíblicos, en los imperios, pero también fue usada en Francia. Bueno, va a ser puesta nuevamente por el imperio del anticristo. Y esto tiene muy significativo, porque
Los antiguos imperios fue en esa región de ahí donde está toda Europa, allí donde estuvo el Imperio Romano, y ahí precisamente en Francia, que pertenece a la Unión Europea, se instituyó también la guillotina, que era la que le cortaba la cabeza a la gente. En el tiempo del Anticristo va a ser implantada, y todo el que no se quiera poner la marca, claro, no va a poder comprar ni vender, pero no solamente eso, perdón, ya ahí se acabó, sino que va a ser muerto. Bueno, ¿qué sacamos de todo esto? Todo esto que le fue mostrado a Juan va a suceder. Pero qué bueno es saber que los hijos de Dios tenemos la victoria asegurada. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque es lo que impide que el anticristo se pueda manifestar. Y los que se conviertan en el tiempo de la gran tribulación, Dios se lo va a llevar con él. ¿Por qué? Porque simplemente aquellos que no quieran obedecer al anticristo, pues van a ser muertos. La muerte para las personas es una gran derrota, pero la muerte para el cristiano, fíjense qué bendición, es una gran victoria, porque cuando el creyente muere, va a la presencia de Dios. Claro, nosotros quizás no lo entendamos plenamente, aunque si uno escudriña la palabra, sí. Por ejemplo, Pablo decía: yo quisiera estar con el Señor, que es muchísimo mejor que estar aquí. Pero por causa de las iglesias que él atendía, yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera. Ahora, ¿por qué Pablo hablaba así? Porque ya Pablo había estado en el tercer cielo. Juan estuvo en el tercer cielo, le fue mostrado todo esto. Las revelaciones que tuvo Daniel también. Pero el creyente verdadero tiene el testimonio del Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu y nos dice que todo esto es verdad. Ahora, ¿podemos decir con seguridad que es mejor estar con el Señor que estar aquí? Claro que sí, porque la Biblia dice que cuando esté con el Señor ya se acabó todo tipo de enfermedad, todo tipo de preocupación, todo tipo de tragedia, todo tipo de amenaza, y vamos a reinar en la eternidad por los siglos de los siglos. Al final, la victoria es del pueblo, y ese es el mensaje que tenemos que dar. Qué triste es que la gente está cediendo ahora a los impulsos y a las presiones de los humanos, del poder humano, pero que no se dan cuenta que el poder humano está ahora dirigido tristemente por el poder del diablo. Gracias que hay un pueblo de Dios que todavía está aquí en la tierra, hay un remanente, y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de aliento, ese mensaje de seguridad. Y la iglesia va a ser perseguida, va a ser oprimida, van a tratar de que no nos reunamos, pero siempre habrá un remanente fiel. La oración que debemos hacer ustedes y yo y aquellos que nos están oyendo que son cristianos es: Señor, permite que yo sea parte de ese remanente. Y que pase lo que pase, yo tenga la valentía que me da la fe en ti. Porque la valentía no viene por la fuerza humana. La valentía, en el sentido verdadero, viene por la presencia de Dios en nuestras vidas, como la tuvieron los jóvenes que fueron metidos en el horno de fuego, como la tuvo Daniel en el foso de los leones, como la tuvieron todos aquellos profetas que pasaron persecución, y los primeros cristianos también que fueron muertos. Que Dios nos bendiga y que todo esto nos ayude para entender que cada día tenemos que buscar más la presencia de Dios, y que todo esto que está sucediendo pues para decirlo de alguna forma, está apresurando la terminación del escenario mundial para que el anticristo pueda venir. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú nos revelaste todas las cosas a tus hijos. No las revelaste a aquellos que no te conocen, sino a tus hijos. Y gracias porque sabemos que al final, aunque ahora el mundo pues esté gozando porque el mar está triunfando, al final la victoria será tuya. Gracias porque tu reino está asegurado y un día lo podremos disfrutar por los siglos de los siglos. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice a aquellos que no han podido estar esta noche, y sé con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, que tú les guardes y les cuides, y que nosotros, Señor, como hijos tuyos, pues podamos permanecer firmes y fieles, sabiendo de que tú estás con nosotros en todo tiempo, en todo momento y en toda situación. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias por la seguridad plena de que tu reino eterno está asegurado y nosotros lo disfrutaremos por los siglos de los siglos. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todas estas cosas, y te damos gracias por tu amor. Amén.